Bien, tengan muy buenas noches, estimados estudiantes, un gusto saludarles. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz y es para mí un gusto dirigirme hacia ustedes. Sea bienvenido Homer López, bienvenido Jorge Alexis Martínez Cruz. Pues vamos a iniciar con lo que es el desarrollo de esta tutoría de repaso número 5 de lo que es la materia matemática para computación 2. Vamos a entrar a lo que es a la unidad número 5, que pues, bueno, aquí solamente tengo tutoría 5, pero ahí tendría que decir tutoría 5 de repaso, o tutoría de repaso número 5. Como les decía, vamos a entrar a lo que es a la unidad número 5. Vamos a ver lo que son gráficas, pero cuando nosotros hablamos de gráficas, no vayamos a entender de que estamos hablando de la parte gráfica de lo que son funciones, porque la unidad anterior, unidad número 4, se trató con lo que fueron funciones y pues hoy vamos con lo que es la unidad número 5, que son gráficas, pero no son las gráficas de las representaciones, valga la redundancia, gráficas de las representaciones gráficas de funciones, no. Y vamos a entrar a lo que son gráficas que también comúnmente son conocidos como la teoría de grafos. Por ahí pues surge otra ramita que se llama árboles. Entonces no sé si ustedes en algún momento determinado han escuchado hablar de esto, ya que esto viene a ser como ya un poco más relacionado con lo que es el área de la informática, ya que lo que son las gráficas o la teoría de grafos tiene, o la teoría de grafitos, también se le conoce, eh, tiene tiene su aplicabilidad en lo que es el área de la informática, ingeniería en sistemas. Entonces, esto ya va un poquito más relacionado a lo que compete a su carrera. Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos. Prácticamente lo que hoy se va a ver es la parte teórica y tal vez alguna pequeña ilustración en algunos momentos determinados. Y que en la clase este próximo sábado, que es la tutoría número 5 oficial, por decirlo así, ahí se va a abordar el desarrollo de algunos ejercicios que tal vez requieren de un poquito más de profundidad, de análisis, de entendimiento, pero que mientras tanto hoy nosotros vamos a incorporarnos a esta nueva, por decirlo así, a esta nueva etapa de la enseñanza, ya que esto es muy disjunto de lo que podríamos haber venido viendo anteriormente. Tal vez con lo único que tiene un poco de relación es digamos, con matrices, pero de ahí por lo demás no tiene nada que ver con funciones, el dominio de una función, al menos, ¿verdad? No tanto así, ya que entonces no tiene nada que ver, quiero ver, con la parte con la parte de probabilidad, la parte estadística, no tiene nada que ver. Entonces, aquí esto es un poco disjunto de lo que, en gran medida de lo que es bastante disjunto de lo que en gran medida de lo que hemos visto anteriormente en algunos temas. Entonces, vamos a entrar ya a lo que es, pero antes que todo quiero recordarles que este sábado, 21 de mayo, va a ser la tutoría ordinaria número 5, o la tutoría oficial, por decirlo así, ¿verdad? Es la palabra correcta, pero ya que las tutorías que, por ejemplo, hacemos para este día es de suma importancia también, ya que es como la base, como el fundamento para poder, digamos, entrar el próximo sábado con más seguridad, poder entrar a resolver algunos ejercicios relacionados con la teoría de grafo o con lo que son las gráficas. Muy bien. Entonces, este próximo 21 de mayo es la tutoría ordinaria número 5. Pasemos a lo que son conceptos de gráfica y elementos de una gráfica.
Bien, tenemos ahí lo que es alguna parte teórica y bueno, vamos a discutir sobre el concepto de gráfica y los elementos que posee una gráfica. Cuando nosotros hablamos de una gráfica en la teoría de grafo, podemos representarla con una letra G mayúscula. Y dice acá que una gráfica G consta de un conjunto finito de objetos llamados vértices. Conjunto finito E de objetos llamados aristas. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros nos dicen que es un grafo, que es una gráfica, nosotros vamos a decir que es un conjunto de vértices juntamente con un conjunto de aristas. Y pues, y dice acá, llamados aristas, y una función, el nombre de esa letra griega se me olvida. Vamos a hablar, a decirle R. Y una función R que asigna a cada arista un subconjunto V y W, donde V y W son aristas. Entonces, a partir de acá, podemos entender, porque al menos usted observe, toma al menos dos elementos, porque más adelante, bueno, voy a decirlo en este momento, en un, en un, en una gráfica o en un grafo, al menos va a tener cuando nosotros hablamos de una arista, al menos una arista va a tener dos vértices, pero no un vértice necesariamente va a tener dos aristas. Y lógicamente, si tiene una arista, es porque también hay otro vértice, pero un vértice no necesariamente puede tener dos aristas, pero que es grafo o es gráfica, lo es, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando cumpla con la condición de lo que nos menciona anteriormente. Donde V y W son vértices, se describe o se escribe a la gráfica como V, eh, el conjunto V como el conjunto de vértices, luego E como el conjunto de aristas, y luego R como va a ser como la asignación, cuál es la función que desempeña, tanto como los vértices como las aristas. ¿Sí? Entonces, eso son los elementos que contiene lo que es una gráfica o un grafo. Entonces, yo cuando estaba en la universidad trabajé un tema de específico en una materia que se llamaba seminario. Trabajé lo que fue, digamos, un tema específico en lo que es el área de teoría de grafos. Entonces, es bastante bonito, para mí fue bastante práctico, bastante motivante en esa ocasión, porque fue una ponencia y recuerdo que de todas las ponencias que hubieron, se seleccionaron una cantidad como de 3 o 4, según recuerdo. La cuestión era que eran como 11 o 12 temas. Entonces, a otros compañeros con temas diferentes, en el caso mío, a mí me tocó teoría de grafo. Entonces, mi trabajo fue uno de los que fue seleccionado para ponerlo delante de una cantidad de estudiantes de varias carreras. Entonces, fue una experiencia bastante bonita y esto me trae gratos recuerdos. Entonces, nada más que aquí se le da otro enfoque, ¿verdad? Otra aplicabilidad, ya que ustedes son estudiantes de lo que es licenciatura en el área de informática educativa. Y bien, después de mencionar, ¿verdad? Que una gráfica o un grafo es un conjunto de vértices, un conjunto finito también de aristas,
y una función específica R. Le vamos a llamar R, se me olvida esa letra. Se me olvida. Me acuerdo de la letra beta, alfa, sigma, pero de esa no la recuerdo. Ahora, podemos identificar dentro de un grafo algunos elementos como lo es el grado de un vértice. Los conceptos, aspectos son muy principales y son muy importantes y son muy eficientes y son muy necesarios, ya que el grado de un vértice dice que es el número de aristas que tiene a ese vértice como extremo. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Desde el punto de vista que hay 3 extremos o 4 extremos dentro de un vértice, se está hablando del número de aristas que tiene ese vértice, se está hablando del grado. Si decimos que tanto es el grado es porque tanto tiene de arista. Y si no tenemos mucho cuidado podemos equivocarnos, porque hay que leer cuidadosamente que acá dice que es el número de aristas. Oiga, dice el número de aristas que tiene a ese vértice. Pero ojo, y dice que lo tiene como extremo. Significa de que si de ese vértice salen 2 puntitas, significa que esas 2 puntitas conforman grado 2 de lo que es el vértice de ese grafo. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, porque, por ejemplo, si nosotros veámoslo ya, por acá, permítanme, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos por acá que, por ejemplo, si yo les digo, si yo tengo este grafo, con ese vértice, les pregunto, ¿cuál es el grado de este vértice? Si este es el vértice, ¿cuál es el grado de ese vértice? Grado 1. Ojo, observe acá, este es un extremo y este es otro extremo. Veamos la definición. Dice, oiga, grado de un vértice es el número de aristas que tienen a ese vértice como extremo. No tiene aristas ese porque es un círculo. Sería un grado 0, ¿no? Ese, según la teoría, es de grado 2. Vaya, hasta donde yo me recuerdo, las aristas son las líneas, ¿verdad? Sí, es que son las líneas que conectan. Entonces estamos hablando en los 2 puntos o los extremos de cada arista. Ajá, ajá. De esa manera. Vaya, ahora hablamos de un vértice aislado. Es un vértice de grado 0. Esa es otra característica que pudiera cumplir un vértice, un grafo que tiene vértices aislados. Es un vértice de grado 0. Es decir, que no tiene ninguna arista. No tiene ninguna arista ese vértice. ¿Sí? Luego tenemos vértices adyacentes. Son todos los vértices son todos los vértices que terminan una arista. ¿Sí? Por ejemplo,
en vértice A, vértice B. ¿Usted se fija? Viendo desde el punto de vista vértices adyacentes, son dos vértices que terminan una arista. Comienza acá, pero termina acá. Si lo vemos desde el otro punto de vista, comienza acá y termina acá. Sí. Entonces, de esa manera, a eso se le llama vértice adyacente. Y son los que están separados, creo que lo más comúnmente dicho sería, son los que están separados por un par de vértices. Esos son los, son los vértices que están separados por una arista nada más, que serían los vértices adyacentes. O son dos vértices que terminan una arista, que determinan una arista. Son dos vértices que determinan una arista. Eso es la palabra correcta. Son dos vértices que determinan una arista. Digamos que este sería el tipo de vértice más común. Ajá, sí, o sería el grafo, pues la gráfica más pequeña con arista número 1, una cantidad de arista igual a 1. Entonces, por ejemplo, ¿qué vértices no serían adyacentes? Por ejemplo, estos tres vértices, ¿cómo podemos identificar dos vértices que no sean adyacentes? Sería el A y el C. El A y el C no son adyacentes porque no determinan una arista. ¿Qué es lo que hay de promedio entre A y C? Hay dos aristas. Claro, si decimos entre A y B, esas son aristas o vértices adyacentes, porque esos vértices determinan una arista. En cambio, A y C no determinan una arista. Veámoslo desde otro punto de vista. ¿Qué podría representar? A determinan dos aristas, A y C. Pero cuando hablamos de vértices adyacentes son dos aristas que son dos vértices que determinan una arista. Muy bien. Luego tenemos que una trayectoria, o qué es una trayectoria. ¿Alguien puede asimilar qué es una trayectoria? ¿Alguien sabe? Dice que es una sucesión de B1 hasta, y pasa por B2 hasta B-K. Vértices, cada uno adyacente al siguiente, y una elección de aristas entre modo que ninguna arista entre V(i) y V(i) más 1, de modo que ninguna arista es elegida más de una vez. Si cerrara en ese grafo y uniera C con A, esa sería una trayectoria. Sí sería una trayectoria, pero ahí cumple con otra característica. Usted dice que regresa al mismo punto o al mismo vértice. Sí, correcto. Vaya, si regresa al mismo vértice, sí es una trayectoria, sí es una trayectoria. Con la única diferencia es que sería una trayectoria llamada circuito. Bueno, lean el siguiente, dice circuito. Es una trayectoria que inicia, oiga como dice, no dice es un gráfico o es una gráfica, no, dice es una trayectoria. Significa que del momento que le dice es una trayectoria porque ya cumple con el requisito, nada más que el único elemento que se vuelve a repetir es donde inició, pero que ahí terminó al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, significa que es una trayectoria también, si vuelve al mismo punto, siempre y cuando cumple con la condición que cuando se va haciendo la trayectoria,
o el recorrido en ningún momento vuelva a repetirse que vuelve a un vértice, porque desde el momento que vuelve a un vértice, significa que se está generando una arista más. Y lo que nos dice acá de que una trayectoria, bueno, no sería una trayectoria, porque nos dice acá que una trayectoria es una sucesión de vértices que cada uno adyacente al siguiente, y una elección de una arista entre una arista entre modo que ninguna arista entre v sub i y v sub i más 1, de modo que ninguna arista es elegida una vez más. El momento que se vuelve a elegir ya no es una trayectoria. Ahora, en relación a que si es un circuito es cuando hace una trayectoria, pero al final dice voy a regresar a mi punto de partida. Entonces, esa es una trayectoria que cumple con la condición de que es un circuito también. Es un circuito. Entonces, en el grafo que tiene ahí, que es ABC, la trayectoria sería de A a C. ABC, ABC. ABC, sí, ABC. Ah, sí, Y sí. en el caso de que en A hacia B y A hacia C, pero no de B a C. De A, vaya, me está diciendo, Hacia B y de A hacia C, pero no hay trayectoria entre B a C. entonces sí se llama, sí hay trayectoria, pero pueden identificarse más de una trayectoria. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice de usted dice, en este caso, de A a C o de C a A. ¿Cómo es la cosa? De A hacia B y de A hacia C, pero no de B hacia C. De A hacia B Y y de de A A hacia C. hacia C. Eso es lo que me Correcto. quiere decir. Sí. Vaya. Ahí cumple con la condición de que sí es una trayectoria, pero no es cíclico o no es circuito. No es circuito, ¿verdad? ¿Por qué no es circuito? Porque tiene que llegar al lugar de partida. Cumple con esa condición, ¿sí o no? De que es trayectoria, sí es trayectoria, porque de A hacia B es una trayectoria. De A hacia C es una trayectoria. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Muy bien, continuemos. Luego tenemos, vamos a ver, lo siguiente. Dice, discutir sobre los siguientes tipos de funciones. Vaya. Cuando una gráfica es conexa si existe una trayectoria, si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Es muy importante que asimilemos eso. Es conexa si existe una trayectoria de cualquier vértice a otra. Ahora, ¿qué nos decía el criterio de trayectoria? Dice que una trayectoria
de vértices cada uno adyacente, siguiente y una elección de una arista entre modo que ninguna arista entre v sub i y v sub i más 1, de modo que ninguna arista es elegida más de una vez. Pues no perdamos de vista el concepto de una trayectoria. Ahora, una trayectoria conexa si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Entonces significa de que acá nosotros establecemos los vértices, trazamos la figura. Nosotros debemos de identificar si es conexa. Si al tomar cualquier elemento dentro de la representación, si toma cualquier vértice dentro del conjunto de vértices, si toma cualquier vértice, cumple con la condición de que con ese se forma una trayectoria. Si se forma una trayectoria con cualquier elemento que se agarre dentro de del conjunto, significa de que es conexa. Es conexa. Ahora, ¿cuándo es disconexa? Si no existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Si existe una trayectoria. Ojo con eso, si no existe una trayectoria de cualquier vértice, no dice de entre los vértices, al menos una trayectoria. No, si no existe, cuando yo agarre cualquier elemento, tiene que existir una trayectoria. Si no hay trayectoria, si no hay trayectoria es disconexa. Y si hay trayectoria, considerando todos los vértices de un grafo, si son 20 vértices, debo de verificar si esos 20 vértices a partir de relacionarse con cada uno de ellos. Bueno, decíamos de que ese sería como el ejemplo anterior, ¿verdad? Que teníamos que A iba hasta B y A iba hasta C, pero es disconexa B con C. exacto. Aunque hay que tener muy en cuenta algo. Usted me estaba hablando de A a C y de A a B. Usted me estaba hablando ahí de grafos dirigidos. Y los grafos dirigidos ya llevan una flechita. No sé si usted tiene más o menos conocimiento de eso. Lleva una flechita. Significa de que, considerando lo que usted me dijo, que va de A a C y de A a B, significa de que la trayectoria de B hacia C o de C hacia B no existe. No existen, no están conectados. Entonces significa de que es desconexo. O aunque veámoslo, analicemos bien lo que es el concepto. Dice, si no existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. Entonces, más adelante vamos a ver algún ejemplo, ¿verdad? Posiblemente. Bien, discreta es la gráfica de sub n con n vértices sin arista. ¿Diga? Esa gráfica discreta es la gráfica de sub n con n vértices sin arista. Significa que solamente colocamos los puntos y no se establece ninguna conexión entre un vértice y otro. Porque es con n vértices pero sin arista. En el momento que un vértice se relaciona con otro vértice y están conectados, lógicamente tiene que existir una trayectoria y esa única trayectoria que puede existir puede ser que sea una arista. Entonces significa de que si no hay una relación, si no hay una conexión, se habla de una gráfica discreta. Eso es lo que quería decir. Bueno, aquí se me repitió, ¿verdad?
En realidad creo que por ahí estamos bien. Y se me repite esta parte. Creo que no sé si se me quedó una parte de esta, pero creo que por acá. Esta parte. Tenemos esta parte. Dice acá una gráfica completa. Una gráfica completa es la gráfica o es el grafo con n vértices y con una arista para cada par de vértices. Es decir, que ningún vértice se va a quedar sin que le acompañe una arista. Esto es todo lo contrario de la gráfica discreta. Sí, ¿verdad? Discreta es, ¿verdad? Según, a ver, discreta, sí. Discreta es la gráfica o es el grafo de sub n con n vértices sin arista. Significa que acá es lo contrario. En esta nos dice de que una gráfica completa, un grafo completo, es la gráfica con n vértices y con una arista para cada par de vértices distintos. Para cada par de vértices distintos. Luego tenemos un grafo regular. Si cada vértice de un grafo tiene el mismo grado de cualquier otro vértice. Entonces, para cualquier, cuando yo agarre un vértice de cualquier, o si yo verifico en todos los vértices de alguna figura, y si veo que cada vértice tiene el mismo grado, es decir, en la misma cantidad de llegadas o de salidas de vértices, significa de que estamos hablando de que es un grafo o una gráfica regular, así de esa manera. Luego tenemos el grafo lineal. La gráfica contiene n vértices y sus aristas son generados con vértices consecutivos. Este es bastante fácil de entenderlo. Simplemente se colocan de manera horizontal los puntos, uno en un punto, con otro punto, con otro punto. Esta es la gráfica lineal. La gráfica contiene n vértices y sus aristas son generados con vértices consecutivos, de manera continua. Bien, subgráfico. Y G es igual a V, E, R, es una gráfica. Un subconjunto es sub 1 de aristas y un subconjunto V de los vértices en V, de modo que V sub 1 contenga al menos todos los extremos de las aristas de él. Entonces se dice que H igual a V sub 1, E sub 1 y R sub 1 también es una gráfica, donde R sub 1 es R restringida a la arista en E sub 1. H es un subgrafo de G. Muy bien. Luego dice los vértices cocientes. Grafo cociente. Dice que los vértices de la gráfica cociente E a la R son las clases equivalentes de V producida por R. Bueno, así sería. Bien, pasemos, creo que por acá tenemos unos ejemplos. Bien, tenemos ahí ese ejemplo que dice considere la gráfica y determine el conjunto de varias
el conjunto de aristas, el conjunto de vértices, calcule el grado de cada vértice. Luego dice literal B, 3 trayectorias que inicien en E. Luego dice un circuito simple que inicie en A. Muy bien. Vamos a desarrollarlo. Vamos a ver. Lo que nos está pidiendo en primer lugar es de que establezcamos el conjunto de aristas y el conjunto de vértices. Vamos a dar solución. Literal A, el conjunto de aristas. Aristas son todas las representaciones que están por ejemplo, de A hacia B, de B hacia C, de C hacia D, de D hacia E, hacia F. Entonces, esas son todas las representaciones. Si gusta, contemos todas esas representaciones de arista. Por ejemplo, voy a ir tachando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían 9, ¿verdad? No sé si los alcanzaron a contar ustedes, pero creo que así sería. Entonces, podemos llamarle de esta manera. Yo le puedo llamar de esta manera, así. Porque lo que son las aristas están representados por letras minúsculas. Entonces, yo puedo representarlo así, como sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, 8, creo que así sería. Entonces tenemos de que el número de aristas vamos a llamarle E. Va a ser igual o va a ser el conjunto de E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub 5, E sub 6, E sub 7, E sub 8. Y así, ¿verdad? Son 9. Ah, me falta el 9. Muy bien. Ese sería el literal A. Bueno, no, nos hace falta algo más, ¿verdad? El conjunto de aristas y el conjunto de vértices. El conjunto de vértices son los puntos y si ustedes observan esos puntos ya tienen nombre. Ya tienen nombre, entonces significa de que este sería el asterisco, este sería el asterisco. Entonces sería número de vértices V igual a, ayúdenme, sería A, B, C, D, E, F. Entonces sería 6. Sería A, ¿verdad? B, C, D, E, F,
¿Cuántos serían los vértices? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. Eso sería. Ahora dice literal B. El grado, calcula el grado de cada vértice siempre en el literal A. ¿Cómo sería? Sí, es cierto. El grado. Vamos a poner acá. Vamos a poner el grado de A. ¿De cuánto es el grado de A? 2, ¿verdad? El grado de B. ¿Cuánto es el grado de B? 4. Exacto. El grado de B es 4. El grado de C. 2. 2. ABCD sería grado de D. Sería 1, 2, 3, 4 también. Grado de E. Doble. Grado de F. 4. 4. ¿Así sería? ¿Está todo claro? Sí, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos bien. Entonces sería el grado. Pasemos al siguiente literal. Hoy sí creo que vamos a pasar al siguiente literal. Dice, ve 3 trayectorias que inicien en E. 3 trayectorias. Vaya. Antes que todo, ¿a qué es igual una trayectoria? ¿Qué es una trayectoria? Decíamos que era una secuencia. Ajá. Muy bien. Es una secuencia de tal manera que ¿qué no debe de cumplir? Ya decíamos que no se tiene que volverse a repetir. No se debería volver a repetir una misma arista. Exacto. Entonces significa que considerando eso, a partir de podemos establecer lo siguiente. A ver, trayectoria 1. La trayectoria 1 puede ser, digamos, de E hasta F y hasta D. Podemos agregarle otro más, C. Luego, vamos con la trayectoria número 2. La trayectoria número 2 puede ser E, F, D, P, F. F. Vaya,
Si gustan, veamos nosotros la trayectoria, dibujémosla hagamos el primero, la primera trayectoria. De E, voy a borrar aquí. Sería de E a F. De F a D. De D a C. Esa es una trayectoria. Si usted se fija, no hay una arista que se repita en el sentido de que, por ejemplo, de D a F o de F a D, otra arista más. No, no lo hay, ¿verdad? Según podemos observar esa trayectoria. Ahora la segunda sería, voy a borrar eso. La segunda sería E. E. F. Luego D. Luego B. Y luego A. F. Sería así. Voy a volver a repetir. De E. De E a F. De F a D. De D a E a B. De B. Perdón, ya me perdí todo. Lo voy a volver a hacer. Ayúdenme ustedes, jóvenes. Sería de E a F. A D. A B. ¿Verdad? Vaya. Ahora les pregunto, ¿es una trayectoria? Sí, una trayectoria. Una trayectoria. No A importa pesar, que un vértice... Ajá, dígame. perdón, a pesar de que se repite la arista F, la podríamos tomar como trayectoria, entonces. No se repite la arista. No se repite. No hay ninguna que llegue al mismo vértice, sí. Que pasa por el mismo vértice, sí, eso sí. Pero de que haya una arista adicional, no lo hay. Por ejemplo, si yo hago esto, Eh, es es- una arista adicional. esta sería como, sería, sí habría un circuito en F, pero es Ajá. desconexa en E con D, por lo que no puede ser, ¿cómo se llama? Ajá. Es bien rara, es como un circuito desconexo y no regresamos al inicio, entonces es una Ajá. trayectoria. Solo si partimos de F y D y luego a B y luego a F, sí. Sería un grafo un grafo de circuito, Sí, porque regresaría al mismo puesto. Pero la cuestión es de que no regresa a E, no regresa a E. hagamos la La, tercera trayectoria como circuito regresando a E, porque nos pide tres, el literal B, tres trayectorias, ¿va? Ahora hagamos la circuito, ¿va? podría ser de esta manera.
Pero si regresa a ella, no sería una trayectoria, sería un circuito. Ya no se Pero cumple. sí, siempre cumple con la condición de que es una trayectoria. No recuerda que cuando nosotros leíamos el concepto de circuito decía una trayectoria donde el recorrido, algo así me parece, regresa al mismo vértice. Entonces se convierte en un circuito. Porque inicia diciendo, es una trayectoria. Entonces sí, es una trayectoria. Por ejemplo, como mencionaba, podría ser, por ejemplo, observen, F, lo voy a hacer algo extenso, F, E, D, C, B, A y F. Hagamos ese recorrido. Representemos para verificar si es una trayectoria y al mismo tiempo ver si es un circuito. Observe, primero sería F, de F a E, de E a D, de D a C, de C a B, de B a A y de A a F. Les pregunto, ¿a dónde regresó? Ajá. Les pregunto, ¿es una trayectoria? ¿Es un circuito? Es un circuito, pero, Es- y también es una trayectoria, según lo que ustedes está planteando, dejaría de ser una trayectoria si dijésemos de F hasta F. De F hasta F. Hasta F. Sí, Ahí dejaría de ser una trayectoria. exacto. Ya dejaría de ser una trayectoria. Muy bien, así sería. Entonces, así sería. Luego nos dice, ¿qué nos pide el literal C? ¿Qué nos pide el literal C? Dice un circuito simple que inicie en A. Un circuito simple que inicie en A. Podría ser el siguiente. A, E, F, A. A ver, me decía. Podríamos hacer uno de ¿Ah? sin, aunque no está ahí en la gráfica, podríamos hacer uno que sea A, E, F, A. Pero hay algo que debe de cumplir. Si a usted le dan una gráfica, tiene que cumplir con la condición de que esa trayectoria usted la va a reconstruir sobre las aristas que tiene el gráfico. Ah, dígame, ¿me sigue? Entonces solamente puede utilizar el triángulo que forma A Exacto. con B y F. Sí, sí, con todos los vértices, desde A hasta F o hasta D, me parece. Ajá, me decía, deme el que me mencionaba. El primero que le mencioné. Ajá, Ah, no, ese yo le dije que si, o sea, no en cuenta lo del vértice, podría haber sido A, E, F, A, pero como estamos tomando en A, E, F, A. cuenta el gráfico, como usted dice, Ajá, vamos a ver si es así, sería A,
E, F, A. Sí, se puede hacer eso. Pero imagínense que un ejercicio que le pongan la gráfica, porque dice, considere la gráfica y determine. Sí, claro, sí, aquí hay una arista que yo la formé. Y eso es un circuito. Eso que hemos hecho ahí es un circuito. ¿Sí? Trabajemos una que represente los elementos que están ahí. Podría ser alguna, no sé si tienen alguna en mente. Si no, yo hago una. Veamos de A a B, luego a C, luego a D, luego a E, luego a F, luego a A. Verifiquemos. Sería de A, mire, observe de A, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, más o menos creo que el que habíamos hecho anteriormente. De F, de E a F, de F a A. Este es un circuito simple que coincide en A. Una consulta. Cuando dice Díganme. circuito simple, ¿era un circuito simple y cuál sería el que no es simple? Vamos a ver. Circuito simple. Porque yo me lo imagino que cuando dicen un circuito simple es que no contenga tantas aristas, sino que la menor cantidad de aristas posibles. ¿O no es así? Permítanme. Esa parte, verifiquemos el material, porque creo que aquí el material. A ver. No está aquí. Pero sí, yo vi esa parte. Permítanme. Y por aquí está. Dice, una trayectoria, un circuito se llama simple si está compuesto de vértices diferentes. Una trayectoria o un circuito se llama simple si está compuesto de vértices diferentes. De vértices diferentes. Ah, sí. Por ejemplo, veamos una trayectoria. Por ejemplo, una trayectoria donde no sea un circuito simple. Por ejemplo. Aquí se lee que dice que una trayectoria
B sub 1, B sub 2, hasta B sub n es simple si ningún vértice aparece más de una vez. Más de una vez. Vuelvo a leerlo. Dice, una trayectoria B sub 1, B sub 2, B sub puntos suspensivos es simple si ningún vértice aparece más de una vez. De manera análoga, un circuito es simple si los vértices B sub 1, B sub 2, puntos suspensivos, son todos distintos. Ahí, muy bien. Entonces, Muy bien. Observe lo que voy a hacer ahorita. A ver. Representemos la trayectoria de este. ¿Cómo sería la trayectoria? Ayúdenme. ¿Ve? Y es un circuito, pero no es un circuito simple. Ojo con esto. B a E, a C, a D, a E y a B. Este es un circuito, pero no es un circuito simple. ¿Por qué no es un circuito simple? Porque hay un vértice que se vuelve a repetir. ¿Qué vértice es? Este. ¿Cuántas veces se repite? Dos. Dos. Significa que este es un circuito, pero no es un circuito simple. El anterior sí es un circuito simple, con el que hemos trabajado. ¿Sí o no? Es un circuito simple, ¿verdad? Un circuito simple que inicie en A. Verifiquemos un circuito que inicie en A, pero que no sea simple. Aquí mismo en esta gráfica. Verifiquen la trayectoria que yo hice. Sería de A a B, de B a F, de F a D, de D a E, de E Ajá, a me F decía, y de F a de A a B, me dijo. B, de B Ajá, a F, ajá, F, ajá, de ahí a D, E. de I a D, Ajá, y de ahí a F, F y y de luego ahí a a A. A. Este es un circuito, una trayectoria que cumple con la condición de que es un circuito, pero no es simple. Porque hay uno que se vuelve a repetir. ¿Ese quién es? La F. El vértice F, Lee. Estamos. ¿Entendió, verdad? Muy bien. Si no hay duda, continuemos con un último ejercicio más que tengo por acá. Muy bien, dice el siguiente. Este. Ya está hecho ahí, ¿verdad?
Dice, dibuje una gráfica completa de 7 vértices. Vaya, antes que todo, mencionamos anteriormente que es una gráfica completa. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuándo es una gráfica completa? Donde ningún vértice se queda sin arista, ¿no? Completa. Aquí está, mire, dice, es la gráfica n con n vértices y con una arista para cada par de vértices. Para cada par de vértices distinto. Es la gráfica con n vértices. N vértices y con una arista para cada par de vértices. Vaya. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Para cada par de vértices. Independientemente, para el par de vértices que sea, debe de estar unido por una arista. Entonces, la única forma para poder establecer de que si yo agarro un par de aristas van a estar unidos, si yo agarro un par de vértices van a estar unidos por una arista, significa que la única opción es de que yo relacione cada vértice con todos los demás vértices y viceversa. Verifique que el siguiente vértice se relacione con todos los demás vértices. Y así sucesivamente, hasta que haya unido cada vértice, hasta que haya unido por una arista a cada par de vértices. A cada par de vértices que yo tome ahí independientemente, tiene que tener la unión de entre ellos dos por una arista. Entonces, tenemos por acá, dice, la gráfica está al lado. Para que la gráfica sea completa, cada vértice debe tener grado n-1. ¿Por qué n-1? Observen ustedes, se lo voy a representar por medio de la gráfica. Observen. Contemos desde D hasta E, dándole la vuelta como una rueda. Contemos desde D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Ahora, para poder verificar de que cada vértice está unido con todos los demás, debe de ser de grado n-1. Pero n, ¿quién me representa? N me representa el número de vértices que tiene la gráfica, que tiene el grafo. ¿Y cuántos vértices hemos contado? Hemos contado 7 vértices. Significa que el grado de cada uno de cada vértice tiene que ser un número suficiente que nos permita ver de que ese vértice está unido con todos los demás vértices. Y en este caso contemos. Uno que agarremos suficiente. Por ejemplo, el C. ¿Cuánto es el grado de C? De ese vértice. ¿Cuánto es el grado? Tiene que ser 7 menos 1, que en este caso tiene que ser 6. Verifiquemos. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el grado de ese vértice es 6, que no es nada más ni nada menos que n menos 1, que n menos 1 sería 7 menos 1, ¿verdad? De todas formas, que así estamos. Entonces,
significa de que cómo encuentro el número de arista. Hay una fórmula. Hay una fórmula para encontrar el número de arista. ¿Y esa fórmula cómo la encontró? Hay que ir a revisar por allá un libro que se llama Geometría Euclídea. Y ahí está todas las características y todas las propiedades y todas las diferentes fórmulas para poder encontrar las aristas de un polígono regular, porque este es un polígono regular de 7, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, de 7 caras. Entonces, para poder encontrar la fórmula para el número de aristas, pues viene dada de la siguiente manera. Dice aquí, la gráfica está al lado. Para que la gráfica sea completa, cada vértice debe tener grado n-1. En este caso, 6. Como cada arista tiene 2 extremos, entonces el número total de vértices en una gráfica de el número total de vértices en una gráfica de n vértices, creo que ahí hay un error. Tendría que ser el número total de aristas, ¿verdad? Ahí, ojo con eso. Ahí no es total de vértices, ¿eh? El número de aristas. Entonces, el número total de aristas en una gráfica de n vértices, si ya nos dice, ¿verdad? Que tiene n vértices, no tiene sentido que encontremos el total de vértices si ya nos dice que es n vértices. En este caso sería 7. Entonces sería, entonces el número total de aristas en una gráfica de n vértices viene dada por n factor de n menos 1. Entonces, aquí lo voy a colocar. El número total de aristas va a estar dada por n factor de n menos 1 sobre 2. Pero esto aquí es igual. N aquí es igual. Aquí es igual n, jóvenes. Ayúdenme. A 7, 7, ¿verdad? Muy bien, entonces sería aquí. Vamos a ver. 7 factor de 7 menos 1. Igual a 2. El número total de aristas. Y el número total de aristas es 7 menos 1. 6, ¿verdad? Y es 7 por 6 sobre 2. Simplificamos 3. Y solamente me queda, este es igual a, vamos a ver, este es igual a 7 por 3. ¿Y este es igual a cuánto? 21. Entonces implica que el número total de aristas es igual a 21. Vaya, alguien puede decir, pero ¿y por qué no vamos a complicar, hombre? Sí. ¿Por qué no vamos a complicar, hombre? Si solo basta con dibujarlo y contarlo. Sí, pero necesitamos de una fórmula algebraica si conocemos algún concepto para poder encontrar de manera algebraica lo que es el número de aristas. Aunque la cuestión es de que, imagínense que nadie podría, bueno, es casi difícil que alguien pueda tener la idea de establecer esos 7 vértices. Ojo, oigan, esos 7 vértices como un polígono regular, como el que está acá. Porque imagínense que no nos dieran la gráfica, que no nos dieran la gráfica. Posiblemente ponemos los puntos todos cruzados y así, 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 a formar los 7 puntos y a unir y así, y no formar un polígono regular. Entonces, convenientemente aquí parece ser de que nos dan la forma de un polígono regular y por ende nos dan la fórmula, ¿verdad? Para poder encontrar el número de aristas. Entonces, esa es una cuestión de creatividad. Cuente. Si tiene duda, puede contarlo. Bueno, creo que... pero Digan. esta fórmula solo funcionaría para grafos completos, ¿verdad? Ajá, creo... Sí, sí. Sí.
Sí sería. Bueno. Bien. No sé si tienen alguna duda. Por el momento no todo está claro. ¿Me decía? Bueno, creo que vamos a llegar hasta ahí. Nos veríamos, bueno, no me di cuenta en qué momento se agregó Rodrigo, ¿verdad? Entonces, bienvenido. Entonces vamos finalizando en este momento y pues vamos a llegar hasta ahí, jóvenes. ¿Les parece? Ahí estamos, excelente. Muy bien. Bien, entonces ha sido un gusto y no sé en qué momento se agregó Rodrigo Enrique, pero bueno que ha hecho presencia a la reunión, a la tutoría. Bien, vamos a ir finalizando entonces en este momento. Yo les agradezco por su disponibilidad y por un momento creí que no iba a dar la tutoría porque se fue la luz como a las 6:30 por ahí. Y eran las 7 y no venía, 7:20, como a las 7:29 vino. Entonces dije, entonces pues vamos a la tutoría. Y porque porque la cuestión es de que no tenía acceso a internet, ¿verdad? Entonces, estaba en eso de que le iba a llamar al licenciado Marvin Gracia. Le iba a llamar, más que no tengo saldo, iba a ir a buscar un celular prestado eh, para llamarle. Yo vivo aquí en una zona rural, entonces es imposible que haya una tienda donde recarguen. Entonces, más que todo a esa hora, ¿verdad? A los que venden acá son tarjetas prepago. Entonces, pero qué bueno que hemos dado la tutoría y pues algo tiene que haberse aprendido para que cuando nosotros vengamos ya el sábado, ya vengamos ya con un poquito más de conocimiento y ese día, pues, ese día resolvamos algunos ejercicios más. Bien, vamos a llegar hasta ahí, jóvenes. Entonces ha sido un gusto. Gracias, Homer López, a Jorge Alexis Martínez Cruz, a Rodrigo Enrique Arévalo Ruiz. Gracias por estar ahí pendiente. Y pues vamos a estar reunidos este próximo sábado, que sería la tutoría ordinaria. Bien, ha sido un gusto. Pasen una feliz noche. Bendiciones. Cuídense a todos. Bendiciones. Cuídense. Pasen buenas noches. Gracias, Luis, Gracias. y feliz noche a todos. Gracias. Gracias.